¿Estás utilizando el dinero que te envío de manera adecuada? Simplemente guardarlo no es el propósito para el cual se destinó, como me aconsejó mi mamá. Sin embargo, nunca recibí ningún dinero. Mientras me encontraba confundida, mi hermana menor, Megan, entró al salón. Su rostro estaba pálido, y recuerdo claramente la expresión en su cara en ese momento. Mi nombre es Amy Brenda. Soy estudiante universitaria en Los Ángeles. Mis padres vivían en el campo, así que me mudé a Los Ángeles para estudiar en la universidad. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá falleció en un accidente vehicular cuando yo era pequeña, y nuestra madre nos crió sola. Nuestra familia tenía una panadería con una larga historia, pero después del fallecimiento de mi papá, mi mamá pensó en cerrarla. A pesar de las dificultades, ella creía que era un legado importante y siguió manteniendo el negocio en funcionamiento. Honestamente, el negocio no estaba prosperando, pero yo estaba decidida a tomarlo y hacerlo próspero. Después de graduarme, vivir sola en Los Ángeles por primera vez me generó ansiedad. Mi mamá, preocupada por mí, ofreció enviarme $2,500 mensuales, aunque ella trabajaba incansablemente en la panadería. Me sentía culpable por aceptar el dinero. Expresé mis preocupaciones, pero ella insistió, diciendo que estaba feliz de que tomara el negocio y me animaba a disfrutar de mi tiempo en la universidad. A regañadientes acepté su generosidad y administré mis gastos con los $2,500 mensuales y mis ingresos de un trabajo a medio tiempo. A pesar de las limitaciones económicas, rechacé invitaciones para ahorrar dinero, pensando en los sacrificios que mi mamá hacía para enviarme ese dinero. Tenía la intención de devolverle lo más pronto posible y evitar usar el dinero. De manera inesperada, los fondos mensuales dejaron de llegar, los cuales antes se enviaban regularmente. Me preocupé y llamé a la casa de mis padres, temiendo que algo le hubiera pasado a mi mamá. Afortunadamente, ella estaba bien, sabiendo los desafíos financieros que enfrentaba con la panadería. Dudé en sacar el tema, al darme cuenta de que mi mamá había dejado de enviarme dinero. Llegué a la conclusión de que debía trabajar para mantenerme. Consecuentemente, dediqué más tiempo a mi trabajo a medio tiempo. Hasta ese momento, solo trabajaba después de clases, pero comencé a trabajar en la panadería antes de que comenzaran mis clases. Levantarme a las 6:05 de la mañana, todos los días comenzó a afectarme físicamente. Algunos días me sentía cada vez más somnolienta en clase y me costaba concentrarme en mis estudios. Considerando los desafíos financieros, pensé en hablar con mi mamá sobre reanudar el apoyo económico. Me preguntaba si ella estaba pasando por dificultades para llegar a fin de mes, lo que le dificultaba enviarme dinero regularmente. Sin embargo, la idea de cargarla con mis problemas financieros me impedía tratar el tema. Un día, mientras asistía a una clase en la universidad, de repente me sentí mareada y finalmente me desmayé. Mi conciencia se desvaneció mientras la gente se agrupaba a mi alrededor. Alguien llamó a una ambulancia, y la próxima vez que desperté, me encontré en una habitación de hospital con una vía intravenosa conectada a mi brazo. Al darme cuenta de que estaba viva, sentí una gran sensación de alivio. Una enfermera entró en la habitación y, al notar que estaba despierta, rápidamente informó al doctor. El doctor explicó que mi desmayo había sido causado por el exceso de trabajo y la desnutrición, ya que había estado comiendo menos para ahorrar dinero. Mi cuerpo se había vuelto de manera anormalmente delgada sin que yo me diera cuenta. El doctor solicitó mis datos de contacto para informar a mis padres. Reflexionando sobre la probable reacción de mi mamá, no soportaba la idea de que ella se culpabilizara por mi colapso debido a los problemas financieros. Desesperada por protegerla de esa culpabilidad, supliqué al doctor que no le informara a mi madre. Después de mis apelaciones entre lágrimas, el doctor cedió, diciendo que no le informaría a mis padres esta vez, pero advirtió que si algo así volvía a ocurrir, tendría que contactarlos. Aliviada por su decisión, tomé la resolución de equilibrar mi trabajo a medio tiempo con el descanso adecuado para evitar futuros colapsos. Durante esta fase tan difícil, recibí una llamada telefónica de mi hermana menor, Megan, quien tenía 3 años menos que yo. Ella era llamativa y tenía una inclinación por las cosas de moda, algo totalmente opuesto a mi actitud más humilde. Desde la secundaria, Megan comenzó a teñirse el cabello y regresaba tarde a casa, siempre con un maquillaje cargado. Su comportamiento provocó varias llamadas de la escuela a mi mamá. La última vez que jugamos juntas fue en nuestra niñez, en el parque, y hasta donde recuerdo, no habíamos tenido mucho contacto desde entonces. Megan y yo éramos completamente opuestas en personalidad e intereses. Nunca nos llevamos bien. Cuando me fui a Los Ángeles, las únicas palabras que intercambiamos fueron un frío, cuídate, ¿ok? Sin embargo, Megan parecía cada vez más interesada en mi vida en Los Ángeles y comenzó a contactarme con frecuencia.
A pesar de nuestras diferencias, parecía que Megan envidiaba mis experiencias en la ciudad. Me preguntaba a menudo sobre las atracciones de la ciudad y sobre las mujeres elegantes que vivían allí. A los 20 años, siendo estudiante de último año de preparatoria, parecía fascinada por la vida ostentosa y a la moda de Los Ángeles. Aunque en nuestra niñez tuvimos nuestros problemas, sentí que de alguna manera habíamos llegado a comprendernos un poco mejor en ese momento. Sin embargo, había una cosa en la que todavía no podíamos ponernos de acuerdo: la panadería de la familia. Mientras que a mí me encantaba la panadería de mi mamá, Megan la consideraba anticuada y la despreciaba. Sin respeto por el legado de nuestra familia, un día me llamó y me sugirió que no tomara el control de la panadería. Según ella, estudiar economía significaba que debía buscar trabajo en otro lugar. Considerando ridícula la idea de que mi mamá siguiera dirigiendo la panadería, se rió mientras expresaba estas opiniones. A pesar de mi enojo por la falta de respeto hacia la querida panadería, entendí que cada quien tiene su punto de vista. No era como si Megan fuera a hacerse cargo del negocio, así que decidí ver su sugerencia como una entre muchas. Un día recibí una llamada inusual de mi mamá. Su tono era serio y me contó que Megan se estaba comportando de manera extraña. Megan había estado saliendo más a menudo por las noches y regresaba tarde prácticamente todos los días, aunque no era raro que Megan saliera de noche. El aumento de la frecuencia de sus salidas tenía a mi mamá preocupada. Cuando le preguntaban por su paradero, Megan simplemente chasqueaba la lengua y no respondía, preocupada por el posible peligro. Mi mamá esperaba ansiosamente cualquier información sobre las actividades nocturnas de Megan. La preocupación por Megan me llevó a regresar a la casa de mis padres. Durante las vacaciones de verano, viajando en tren, la anticipación de ver a mi mamá después de tanto tiempo hizo que mi corazón latiera más rápido. Al regresar a la casa de mis padres, una vivienda espaciosa en el campo, todo se sentía diferente a cuando vivía allí. Considerando mi modesta habitación, con ansias de llegar, toqué el timbre y mi mamá abrió la puerta. Verla sana y con una sonrisa de bienvenida me alivió. Mencionó que había cerrado la panadería ese día para preparar mis platos favoritos, y el tentador aroma llenaba la casa. La emoción me invadió al estar a punto de entrar, pero mi mamá me miró con la boca abierta, desconcertada. Me pregunté qué pasaba, pero ella lo desestimó y me invitó a pasar. En la sala, se giró hacia mí y me preguntó por qué estaba tan delgada, una pregunta que me dejó momentáneamente sin palabras. Pronto me di cuenta de que se asombraba por mi pérdida de peso desde la última vez que nos vimos. Reflexionando sobre mi agitada vida universitaria, tan concentrada en los estudios y el trabajo a medio tiempo, no había prestado mucha atención a mi cuerpo. Sin embargo, la pérdida de peso era evidente, ya que mi ropa ahora era una talla más pequeña que cuando vivía con mi mamá. Preocupada, me preguntó sobre el dinero que me había estado enviando, instándome a no solo guardarlo, sino a asegurarme de estar comiendo bien. Perpleja, mencioné que no había recibido dinero recientemente. Con dudas, le conté sobre mis dificultades trabajando en empleos a medio tiempo, enfrentando hambre. Su rostro palideció al enterarse de que me había desmayado sin recibir dinero. Le expliqué que asumí que el negocio no estaba funcionando bien, lo que la había llevado a dejar de enviarme dinero. Para mi sorpresa, me reveló que la panadería estaba prosperando, y que había estado enviando su apoyo financiero a Megan. Mi mamá había estado enviando 2.500 pesos mensuales a Megan con la expectativa de que ella lo enviara a mí. Mientras reflexionaba sobre esta revelación, Megan regresó a casa, confirmando mis sospechas. Debía haber salido con alguien, vestida de manera inapropiada para el campo, sin saber que yo estaba en casa. Megan se sorprendió al verme, al igual que mi mamá, quien también se sorprendió por mi figura tan delgada. Mi mamá le preguntó a Megan sobre el dinero que se suponía debía enviarme, curiosa por el retraso en el apoyo financiero. Mi mamá preguntó, por cierto, ¿qué pasa con el dinero que se supone que debes enviarle a mí? El rostro de Megan palideció, y quedó claro que no podía mentir. Mi mamá insistió, buscando una explicación para la desaparición de los fondos. Megan, aparentemente sin una excusa, se quedó en silencio. El tema de la pérdida de peso fue algo que mi mamá confrontó a Megan, diciéndole, entonces, ¿tu hermana ha perdido tanto peso porque no estaba recibiendo dinero? Megan, probablemente sintiéndose culpable, lentamente comenzó a abrirse. Resultó que había estado usando el dinero para clases en una escuela de repostería después de las horas normales de la preparatoria. Megan creía que era esencial aprender a hacer pasteles para el futuro de nuestra panadería, malinterpretando que nuestro negocio estaba en crisis económica. Después de que mi mamá comenzó a enviarme dinero, Megan tomó la iniciativa de asistir a la escuela de repostería para ayudar con la tienda. En realidad, el negocio no estaba luchando,
pero mi mamá expresó su decepción, diciendo que Megan al menos debería haber hablado con ella sobre ello. En respuesta, Megan, llorando, afirmó que mi mamá solo se había preocupado por mí y me había dado cosas de la panadería. Ella se sentía no amada y pensaba que mi mamá me prefería a mí. Reflexionando sobre su pasado, Megan explicó que mi mamá solía decir, esto es solo para ti, a mí, y me daba galletas, probablemente porque siempre había expresado mi deseo de tomar el control de la tienda. Mi mamá podría haber querido que yo aprendiera el sabor de nuestros productos, pero Megan lo interpretó como favoritismo. El comportamiento de Megan se había deteriorado desde la secundaria, tal vez buscando la atención de mi mamá. Al escuchar la confesión emocional de Megan, mi mamá se quedó pensando en la complejidad de su relación con ella. Mi mamá le dijo, Megan, no sabía que mis acciones te estaban causando soledad. Desde que tu papá falleció, me absorbió tanto gestionar la tienda que me disculpo sinceramente por eso. Mi mamá también se disculpó conmigo. Al ver las lágrimas de Megan, también me sentí culpable y extendí mis disculpas. Megan lloraba tan intensamente que su rostro se hinchó. Esta era una parte de Megan que nunca había visto antes. A pesar de las burlas pasadas sobre la panadería de nuestros padres, debe haber estado reflexionando sobre nuestra situación a su manera. En ese momento, sentí un profundo amor por Megan, y la perdoné, asegurándole que todo estaba bien, siempre y cuando no volviera a suceder. Después de eso, hablé con mi mamá y le sugerí cubrir los costos de la escuela de repostería de Megan. Mi mamá, inicialmente preocupada, escuchó la historia de Megan y se dio cuenta de que el dinero no se había gastado de manera frívola. Tras pensarlo un poco, aceptó brindar apoyo financiero con la condición de que Megan ayudara en la panadería junto conmigo en el futuro. Al escuchar esto, Megan lloró y se alegró aún más. Este incidente, inesperadamente, acercó más a nuestra familia. Poco después regresé a la universidad en Los Ángeles. A partir del siguiente mes, los 2,500 pesos se transfirieron correctamente a mi cuenta bancaria, lo que me permitió reducir mis horas de trabajo a medio tiempo y concentrarme más en mis estudios. Tras graduarme, regresé a la casa de mis padres. Cuando toqué el timbre, mi mamá y mi hermana me recibieron cálidamente. Fiel a su promesa, Megan había comenzado a ayudar en la panadería. Juntas, creamos nuevos pasteles, los mostramos en las redes sociales y establecimos una tienda en línea. Este emprendimiento ganó rápidamente popularidad gracias a las redes sociales. Nuestros pasteles, que combinaban estilos clásicos y contemporáneos, atrajeron a personas de todas las edades. Recibimos una amplia cobertura de la televisión y revistas, lo que llenó de felicidad a mi mamá, cuando ella expresó su gratitud a Amy y Megan. Una ola inexplicable de emoción nos invadió y las lágrimas fluyeron. Nos sentimos aliviadas de que nuestro esfuerzo hubiera dado frutos. A pesar de los desafíos que enfrentamos, hoy nuestra panadería sigue siendo popular, con una constante fila de clientes esperando. Mientras hago pasteles, reflexiono sobre lo agradecida que estoy de ser parte de esta familia. Aprecio tener a mi mamá y a Megan como miembros de mi familia, y estoy genuinamente agradecida.